el podcast de la comunidad latina en Canadá. Let's talk. Hola, me da un placer enorme saludarlos nuevamente aquí en este episodio que cuenta historias reales de latinos que han decidido hacer migración o aquellos que, como es el caso, han tenido que verse en la obligación de emigrar, de dejar su tierra para empezar una nueva vida en este país, en Canadá. Está conmigo hoy conversando Mónica Rodas, a quien le damos la bienvenida. Una historia que seguramente los va a sorprender y que nos va a hacer reflexionar. Mónica, bienvenida, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias, Mónica. Bienvenida, de Mónica a Mónica hoy. Sí. Bienvenida a este episodio para que nos cuentes un poquito de cómo ha sido todo ese proceso migratorio. Y empezamos por ahí. Tú eres de Honduras, ¿de qué ciudad? Cuéntanos como un poquito de tu país. Yo soy de Honduras, tengo 22 años y soy de Tegucigalpa, la capital de Honduras. ¿Qué te puedo decir de Honduras? Es un país maravilloso. Yo estoy enamorada de mi país y creo que si no hubiese sido por las circunstancias, yo nunca me hubiera querido ir de ahí. Eras una hondureña muy feliz en su tierra, disfrutando de todo este paisaje, de cultura, de todo lo que es Honduras. Pero pasa algo, Mónica, ¿y qué es eso que pasa que determina que tú tengas que ahora estar viviendo en Toronto? Bueno, mi historia empieza con muchas amenazas. Mi vida y la de mi familia se encuentran en un punto en el que ya nuestra seguridad física está en juego. Entonces, desafortunadamente, un día tuvimos que tomar una decisión sumamente grande, sin garantía, sin saber qué era lo que iba a pasar, pero era una decisión que tenía que ser tomada al momento. Y bueno, así fue como un 19 de junio, como aproximadamente a las 4 de la mañana, mi familia y yo tuvimos que salir huyendo de mi casa. ¿Y esas amenazas, Mónica, vienen por por alguien de tu familia que trabaja en algo en específico o por qué se dan esas amenazas? Todo empezó por un grupo delictivo en Honduras. Ellos querían la casa en la que vivíamos y aparte querían que mis primas y yo fuéramos como que nos casáramos con ellos. Ellos en Honduras les decimos mareros, entonces ellos querían que nosotros viviéramos con ellos. Entonces cuando a mi mamá le dicen eso, mi mamá fue como no, ni mi casa ni mis hijas. Entonces ellos le dijeron a mi mamá como solo hay una opción, o nos las das o los matamos. Entonces ahí fue cuando mi mamá dijo, o sea, esto no puede ser posible. Quisimos recurrir a la policía, muchas organizaciones así, y al parecer todos están conectados. Es como si la mafia fuera en general, porque ellos simplemente le dijeron a mi mamá, señora, mejor váyase. Quédese callada porque si usted viene acá y le toman sus datos personales, más rápido la van a encontrar. Entonces mejor váyase. Imagínate eso, escuchar eso de policías que se supone que tienen que estar ahí para ayudarte, para guardar tu seguridad. Entonces nuestra única opción fue escondernos hasta que pudiéramos salir del país. ¿Y se mudan a otra ciudad para pensar, digamos que con cabeza fría, porque están en un momento de tensión, están bajo presión de todo tipo, dices tú, ni siquiera tienen un respaldo institucional, y luego de eso se mudan a otra ciudad para como familia tomar la decisión de a dónde van a ir? Sí, nos tuvimos que mudar 3 veces de ciudad. Primero nos fuimos a un lugar y aproximadamente como 2 semanas después me empiezan a caer mensajes a mi celular donde me mandan la ubicación en la que estamos
y me dicen como ya sabemos dónde están, las vamos a ir a buscar. Entonces toca nuevamente correr con mi mamá y mis hermanos para otra ciudad. Estuvimos ahí como 1 mes y medio cuando me vuelven a caer mensajes a mi celular. Yo ya había cambiado de número celular y mi mamá dejó su celular también. Ella lo botó porque al parecer el celular de mi mamá también estaba hackeado. Entonces ellos sabían la ubicación de mi mamá y tuvimos que volvernos a cambiar otra vez y ya la última vez fue la definitiva porque ya dijimos a cualquier lugar donde vayamos nos van a encontrar porque los mensajes no eran como ya sabemos dónde están, sino nuestra ubicación exacta. Entonces sabíamos que estábamos en peligro. Entonces llega un momento en el que ya como aproximadamente 2 meses después de que tuvimos la última amenaza, ya decidimos salir de Honduras ilegalmente rumbo a Estados Unidos, esperando poder llegar y que por lo menos Estados Unidos nos pudiera apoyar, ya sea con asilo, pero desafortunadamente nada salió como esperábamos. Ya, Mónica, hay muchas situaciones ahí, ¿sí? Una, que no tienen apoyo institucional. Segundo, pues que andas una mamá con sus hijos buscando dónde estar. De Honduras directamente se van hasta Estados Unidos, pasan por México. Pasan por México, ustedes hacen ese recorrido en bus, por tierra. Primero pasamos por Guatemala. Ya. A Guatemala lo cruzamos en un día entero. Eso era bus tras bus tras bus cada 3 horas y correr para alcanzar los buses. De ahí pasamos todo Guatemala. Estuvimos en un momento en el que la policía de Guatemala como que nos quería deportar para Honduras y nosotros inconscientemente, o sea, no sabíamos que no nos podían deportar y nos dijeron como, no, denos dinero y las dejamos pasar. Y nosotros les dejamos como 600 quetzales, creo. Y bueno, ya nos dejaron pasar hasta que cruzamos hasta México. Creo que en México les dicen combi, que es como un busito chiquito. Entonces ahí íbamos un montón de personas y así fue el recorrido. En algún momento fue en bus, en otros en carro, en otros momentos nos tocó caminar, hasta que llegó un momento en el que en un trayecto nos dicen como se tienen que subir a este bus. Estábamos como en un rancho y cuando vemos el bus y vemos la cantidad de personas que habían ahí, dijimos, es imposible que quepamos todos. En un bus que aproximadamente caben como unas 110 personas, íbamos casi 265 personas. Eso era, en asientos de 2 íbamos 5, o sea, uno encima de otro. En el pasillo iba uno viendo para acá, otro viendo para allá y otro en medio. Donde van las maletas, en la parte de arriba, iban otras personas acostadas. Eso fue horrible. Estuvimos en ese bus 3 días. 3 días sin poder bajarnos a ir al baño, 3 días sin poder comer porque no había comida, 3 días sin agua porque la poca agua que llevábamos se nos acabó. Llega un momento en el que el bus se arruina, ya no funciona, entonces nos quedamos varados a plena carretera donde está pasando la policía a cada momento. Entonces nos dicen, cierren las ventanas, bueno, las cortinas, no hagan bulla, nadie se baje porque la policía va a ver. Apagan el bus y ya no hay aire acondicionado tampoco y está lleno de gente. Entonces la gente se empieza a desmayar, en principal los de atrás se empiezan a desmayar porque no hay aire y empiezan a pasar a las personas que se están desmayando por encima, así como si las estuvieran cargando por encima. Y yo me quedé asustada porque yo dije, o sea, ¿cómo? ¿En qué momento llegamos a esta situación? Hasta que yo iba con mis primas también y veo que una de mis primas, como no iba sentada junto con ellas, todas íbamos separadas. Yo no sabía si iban paradas, si iba sentada. Por 3 días no sabía de mis primas y íbamos en el mismo bus. Hasta que vi a una y le digo yo, y la veo toda roja, así como, no sé, ya estaba a punto de desmayarse y le digo, ¿venías parada 3 días? Sí, me dice. 3 días parada, le digo, sí, me dice. Y me levanto del asiento y la siento y le digo, sentate. Y en eso como que ya se empieza a sentir muy débil
y se le empieza a ir la respiración. No, eso fue horrible. Entonces habían varios varones que iban con nosotras, entonces empezaron a romper la parte donde sale el aire acondicionado. Empezaron a quebrar toda esa parte del bus para que ella pudiera recibir un poquito de aire. Entonces la cargaron para que ella pudiera respirar. Y ahí fue cuando yo creo que ya ahí perdí la cordura. Y me acuerdo que tenía como 5 de carga en mi celular, lo llevaba apagado y lo encendí. Teníamos un grupo con mi familia donde por ahí nos comunicábamos y decíamos, vamos por aquí, vamos así. Y me acuerdo que yo les escribí y yo les dije, yo me voy, yo me regreso, yo no puedo, no, estamos sufriendo aquí, no me siento bien, mis primas están mal, mis hermanos están mal, no puedo seguir, me voy a regresar. Y recuerdo que mi familia me decía, no, aguanten, ya casi llegan porque ya estábamos cerca de la Ciudad de México. Entonces me decían, no, aguanten. Y como estaba pasando mucha policía, yo dije, yo me bajo, yo me entrego y que me deporten. Y bueno, hasta que en eso llegó otro bus y nos subieron otra vez al otro bus hasta llegar a Ciudad de México, donde ahí pues ya nos estaban esperando otras personas y estuvimos escondidas otra vez como 2 días más hasta que pudimos seguir el recorrido. Y estuvimos esos 2 días como para poder descansar. Y aunque no descansas, Mónica, la mente todo el tiempo está pensando qué va a pasar y son momentos y situaciones tan fuertes que querés sentir, querés llorar, te querés reír, te querés enojar y no podés porque simplemente tenés que actuar, tenés que pensar con cabeza fría y seguir, continuar. Entonces me acuerdo que estuvimos ahí 2 días hasta que pudimos continuar. Dormimos en otros ranchos, en el piso, con lluvia y con un frío, porque México en ese tiempo estaba bien helado. Y me acuerdo que llegó un momento en el que yo estaba tan cansada que yo solo tiré mi mochila, me acosté, no sé dónde me acosté. Y cuando me levanto empiezo a escuchar así como el sonido de los cerditos y muchos animales. Yo le tengo un miedo a los gansos, horrible. Y me acuerdo que cuando yo abrí los ojos, lo primero que veo es que un ganso viene para donde mí. Y es que estábamos en el mero chiquero donde duermen los cerdos. Ahí me acosté a dormir del cansancio. Y me acuerdo que un ganso venía para donde mí y yo solo me di la vuelta y me volví a dormir. Yo estaba tan cansada que se me olvidó el miedo. Y ya después nos levantaron porque ya teníamos que volver a subirnos a otro bus. Entonces, ya ahí fue cuando nos dimos cuenta y nosotros así, ¿en qué momento llegamos a dormir aquí? Y bueno, continuamos el viaje hasta que llegamos a la frontera de México y Estados Unidos, donde tuvimos que ahí sí dejar todo, mochilas, todo lo que llevábamos, porque íbamos a cruzar el río. Yo pensé que lo íbamos a cruzar como en alguna canoa, algo sólido. Cuando veo es una balsita inflable. Y yo dije, bueno, nos van a pasar, va a ser despacio porque nos van a pasar de 2 en 2, de 3 en 3. Íbamos como 22 en una miniatura de balsa. Y todos íbamos hincados. Bueno, pasamos y yo me acuerdo que volví a encender el teléfono y le escribí a mi familia, ya estamos en Estados Unidos, yo súper emocionada porque ya estábamos ahí. Y nosotros nos entregamos porque lo que queríamos era pedir asilo. Entonces, caminamos y caminamos. Uno piensa que es que uno llega y rápido te agarra migración. No, cuando uno se quiere entregar hay que buscarlos. Y caminamos hasta que los encontramos. Y ellos solo nos dijeron, sí, caminen para allá. Así fue. Y sí, cuando llegamos a donde nos habían dicho, ya ellos tienen todo preparado. Porque te piden tu identidad, o sea, todo para tomar tus datos personales. Habían unos militares enormes, que de solo verlos te da un miedo. Y bueno, me acuerdo que de ahí ya nos separaron. A mí me pusieron con mis otras 2 primas, a mi mamá con mis 2 hermanitos y a mi otra prima que era menor de edad la pusieron sola. Entonces cuando llegamos, estuvimos como en las famosas hieleras. Eso es otra cosa horrible. ¿Qué son las hieleras, Mónica? La hielera es un cuartito pequeño donde meten a todas las personas que cruzan ilegal y le bajan
totalmente la temperatura. O sea, es como aquí, solo que salgas sin suéter en invierno. O sea, le bajan horrible la temperatura. Hay gente que llega mojada porque se cayó al río. No les importa. Y ahí te tienen horas aguantando frío hasta que ya ellos deciden sacarte de la hielera. ¿Quién los mete en las hieleras? Migración, los agentes de migración. Los agentes de migración, sí, ellos te ponen a hacer fila, ya te dicen, bueno, usted va para acá. Y me acuerdo que a mis primas las sacaron unas horas antes que a mí. A mí me dejaron más tiempo en la hielera. Yo pensaba que a ellas las iban a regresar o yo dije, ya me quedé yo aquí sola. Pero después cuando me sacaron, ya como que me reuní con mis primas y estuvimos ahí 5 días. 5 días es como una prisión para inmigrantes, donde no puedes salir. El baño está ahí en la celda. No sabes qué hora es, no sabes si es de día, si es de noche, no sabes nada. Te dan tus 3 tiempos de comida. La comida era muy mala, porque era la primera vez que comíamos como comida americana, entonces nos supo muy mal. Y estuvimos ahí 5 días hasta que el último día, ahí sin bañarnos, porque no nos dejaban bañarnos. Hasta que un día sí nos dijeron como, levántense ahorita porque se van a ir a bañar. Bueno, nos fuimos a bañar y cuando menos acordamos ya nos tenían a todos en fila y yo dije, ¿pero qué está pasando? Cuando empiezo a ver que a todas nos están poniendo esposas. Y creo que hasta el día de hoy ha sido uno de los sentimientos más feos que he tenido. Porque yo digo, o sea, en ese momento yo dije, ¿por qué me están tratando así? O sea, yo sé que, porque cruzar ilegal es un delito, pero yo dije, no he hecho nada malo, o sea, me sentía como un delincuente. Mi familia ahora se ríe de eso porque, pues sí es gracioso como la sensación que uno tiene en ese momento, porque yo me sentía como una delincuente literalmente. Sí. Y empiezo a ver que nos ponen esposas en las manos, una cadena en la cintura, amarrada a las manos, esposas en los pies. Y cuando yo vi eso, yo no pude evitar y me puse a llorar. Y yo ni siquiera podía caminar con las esposas. Eso pesa horrible. La cadena era enorme y yo soy muy delgada, entonces me acuerdo que le daban vuelta y vuelta y vuelta a la cadena para que me pudiera quedar. Entonces yo iba súper apretada. Nos subieron a un bus y ahí fue cuando ya nos subieron después a un avión y ya nos dimos cuenta que es que nos estaban deportando. ¿Los deportaron a Honduras? Sí, nos deportaron. Y cuando yo llegué a Honduras, yo no sabía nada de mi mamá ni de mis hermanos por 5 días, porque estábamos en lugares diferentes. Yo solo estaba con mis 2 primas. Y recuerdo que un señor se nos acercó, alguien del aeropuerto, se nos acercó y nos dijo como, ¿están bien? ¿Necesitan algo? Y nosotras así como muy asustadas porque no sabíamos si podíamos confiar en cualquier persona. Entonces, él nos dijo como, no, yo soy de una organización, yo les puedo ayudar si necesitan cualquier cosa, si tienen que salir del país, yo les puedo ayudar. Entonces como que nosotros dijimos, aquí hay que arriesgarnos, a ver. Y me acuerdo que estuvimos hablando con él y yo le dije, yo no sé nada de mi mamá, hace 5 días que no la veo, hace 5 días que nos separaron. Y él me dijo, ahorita averiguamos dónde está tu mamá. Y me acuerdo que no teníamos chip de Honduras porque los habíamos botado. No sabíamos cómo llamar. Y ya no sabíamos los números de nuestros familiares de memoria porque fue lo primero que nos dijeron, apréndanselos. Y me acuerdo que él nos prestó su celular y le llamamos a mi tía que vive en Estados Unidos. Entonces me acuerdo que mi prima le llamó y a mi tía le contestó y le dice mi prima, mami Karen, estamos en Honduras. Y le dice mi tía, ay, mi amor, las deportaron. Sí, le dice mi prima y nos pusimos a llorar todas. Entonces le dijimos, no sabemos nada de mi mamá, de mi otra prima, no sabemos. Y mi tía dijo, ahorita averiguo. Y como 20 minutos después mi tía nos regresó la llamada y nos dijo, tu tía va en otro avión deportada para Honduras. Hoy mismo llega también.
Entonces, de la única que no sabíamos nada era de mi prima menor. Y bueno, mi mamá también la deportaron junto con mis hermanos y ellos llegaron, nosotros llegamos en la tarde y ellos llegaron en la noche. Entonces, nosotros nos regresamos para la capital y mi mamá se quedó en esa ciudad donde una prima. Y a mi otra prima nos dimos cuenta que es que a ella sí la habían dejado pasar, pero como era menor de edad, primero tiene que estar como en un albergue y estuvo ahí como un mes, creo, aproximadamente, hasta que ya le pidieron a mi tía que fuera por ella. Entonces, desde hace aproximadamente 3 años que nos separamos y ya son como 3 y medio por ahí que no nos vemos. Wow, Mónica. O sea, ha pasado de todo. Ahora sí que a tu corta edad has tenido que vivir cosas fuertes en temas de ese abandono de tu casa y como empezaste diciendo, pues si no hubiesen sido por esas situaciones yo no tendría ganas ni siquiera de salir de tu país. Pasa todo esto, las deportan nuevamente, llegan a Honduras y cómo empieza otra vez el proceso de decir es que nos tenemos que ir de acá. O sea, vuelven a repetir el mismo trayecto, Guatemala, México, o cuéntame qué hicieron. No, la idea sí era esa, como volver a repetir todo el viaje, pero nosotras dijimos no, es que no lo vamos a aguantar. Porque no es fácil, Mónica, es un camino sumamente difícil y yo realmente admiro a la gente que se atreve a volver a retomar ese camino, porque incluso cuando estuvimos en migración detenidas, había gente ahí que ya tenía como 9 meses de haber intentado cruzar y ellas decían no, y voy por la 10. Y yo decía, o sea, ¿cómo? Yo es la primera y la última porque yo no regreso. Entonces, ese era el plan de mi familia, como volver a intentarlo, pero nosotras dijimos, no, hay que buscar otras maneras, otras formas. Y nuevamente empezó el proceso de escondernos. Nos tuvimos que mudar a otra ciudad y ahí estuvimos como 2 años escondidas, 2 años y medio escondidas, sin poder hacer nada. Tuvimos que eliminar las redes sociales, mantener nuestros números de teléfono, o sea, que solo la familia los tuviera, porque era importante cuidar nuestra seguridad. Entonces, el señor que encontramos en el aeropuerto, el que nos habló que pertenecía a una organización y que nos podía ayudar, él fue el que nos llevó hasta otra organización que se encarga de reasentar a personas en otros países si en su país natal corren peligro. Claramente tenés que mostrar pruebas y pruebas contundentes de que sí corres peligro en tu país, pero si esas pruebas son válidas, créeme que ellos hacen todo lo posible para ayudarte a salir del país. Primero intentamos nuevamente con Estados Unidos, de forma legal, pedir asilo. Y ese proceso duró como 1 año. Pero al final nos lo negaron, nos dijeron como no, su caso no, como que no entraba en las formas en las que ellos daban asilo a las personas. Entonces nos lo negaron. Entonces ahí fue cuando él dijo, ahora vamos a intentar con Canadá, a ver si Canadá les da el asilo. Si no, vamos a intentar con Australia. Esos son los 3 países para los que esta organización trabaja. Entonces intentamos con Canadá y Canadá fue sumamente rápido. En noviembre empezamos el proceso y en enero ya teníamos una respuesta. Fue sumamente rápido. Y recuerdo que en enero tuvimos una entrevista donde nos dijeron, solo falta una entrevista más, donde ahí les van a decir sí o no, porque va a ser con un oficial de Canadá. Entonces, en febrero tuvimos esa entrevista y recuerdo que llegamos sin saber si nos iban a decir que sí, que no, sin saber si íbamos a tener que iniciar el proceso con Australia. No sabíamos nada. Y recuerdo que llegamos y cada día atienden 2 familias por día. Y me acuerdo que ese día no llegó la primer familia que iba a ser entrevistada. Entonces solo llegamos nosotros y entramos con el oficial de Canadá. Primero me pidió ver a mí, después a mi mamá y a mí juntas y así.
y empezó a hacernos preguntas hasta que él dijo, revisando toda la información, yo creo que sí son actas para que se les dé asilo en Canadá. Y yo dije, bueno, pero todavía no me está diciendo que sí. Dije, yo tiene que pensarlo o así. Entonces, y él me voltea a ver y yo así como, nada emocionada ni nada. Entonces vuelve a decir él, bueno, entonces vamos a iniciar el proceso porque necesito hablar con su prima para ver si ella también. Y yo, ok. Pero como que no entendía si era un sí o un no, hasta que la persona que nos estaba traduciendo me volteaba a ver así bien raro, como de emocionate o algo. Y después, y mi mamá también así bien confundida, hasta que después viene él y dice, bueno, es un sí, dice el oficial. Y nosotros, ¿en serio? Le digo yo, sí, dice él, es un sí. Y ya le dije yo, muchas gracias. Y él dijo, no, él dijo que, me dijo algo así como de que nos estaba dando la oportunidad de empezar de cero, de tener una vida más tranquila. Entonces ya me acuerdo que en eso entraron mis primas y cuando sale mi prima le digo, ¿qué te dijo? No sé, me dice. Y le digo, ¿cómo que no sabes? ¿Te dijo que sí o que no? Y me dice, no sé, me dice. Y le digo, ¿te dijo que entregaras tu pasaporte? Sí, me dice. Entonces sí, le digo yo. Y me dice, no sé, porque todas estábamos bien confundidas. Entonces le digo, no, sí, le digo yo, sí te la dio porque a nosotros nos dijo hoy que sí. Y después entró mi otra prima con su esposo. El esposo no tenía planes de venirse. Él estaba decidido a que no se iba a venir. Entonces, pero el oficial quería de igual manera conocerlo. Entonces le dijo, no, nos dijo que él venga a la entrevista para poder conocerlo, para poder yo hablar con él. Entonces el esposo de mi prima llega y le dice al oficial, y si usted tuviera la oportunidad de irse, ¿se iría también? Y le dice él, sí, yo me iría. Y le dice él, ¿se quiere ir? Sí, está bien. O sea, y nosotros antes de entrar a la entrevista le dijimos, si usted no se quiere ir, no, usted dígale que no se quiere ir, que usted deja que su esposa y su hija se vayan, pero usted se queda. Y él como, sí, yo le voy a decir. Y cuando ya estaba en la entrevista dice, no, es que ya vi que como que sí era real, entonces ya me dieron ganas de irme, dice él. Entonces, el último día de la entrevista, ese día él se decidió y también le dieron la oportunidad de venir, se le pidieron sus documentos, sus datos biométricos, todo ese proceso. Sí. Y ya como en unos meses ya nos dijeron, bueno, hay que empezar a prepararnos para su viaje. Y ya nos dieron la fecha del viaje, todo. A mí me daban una fecha diferente a la de mis primas. Y yo dije, no, yo sin mis primas no me voy. Yo quiero llegar a Canadá el mismo día que mis primas. Y me acuerdo que a nosotros nos habían puesto otra fecha porque mi mamá no tenía la identidad del papá de mis hermanos. El papá de mis hermanos falleció como en el 2019. Entonces mi mamá necesitaba un documento de identidad del papá de ellos y mi mamá no tenía. Y recuerdo que mi mamá intentó conseguirlo y no lo podía conseguir y por eso como que nos habían cambiado nosotros la fecha. Entonces yo le dije a mi mamá, no, hay que ponernos pilas a buscar ese documento para que nos podamos ir al mismo tiempo. Y ya mi mamá con las hermanas de él, la sobrina, se puso a conseguir el documento hasta que lo encontraron. Y ya yo lo mandé súper rápido y ya nos dijeron como, bueno, entonces, porque yo les dije, por favor, póngannos la misma fecha de viaje. Y ya lo arreglaron y nos compraron los boletos y todas venimos al mismo tiempo. Wow. Llegan a Canadá, tienen algún familiar acá, están solas, a empezar solitas todas. Sí, nos toca empezar de cero aquí. Bueno, nos tocó empezar de cero. No tenemos más familia más que nosotros. Como llegamos con esta organización, aquí el gobierno te ayuda primero como con un hotel donde te dan donde vivir hasta que puedas encontrar un hogar. Y ahí estuvimos como unas 3 semanas y media, como en un hotel donde están varias personas reasentadas. Y hasta que pudimos encontrar una casa y ya nos mudamos. Ya. Mónica, ¿cuál es la mayor experiencia? Es que son muchas, ya sé. Digamos que te llenan de experiencia para
para tu futuro, para el futuro incluso inmediato, ¿no? De lo que eres como mujer ahorita. Pero algo que te haya marcado mucho en ese proceso, algo que tú digas, nunca se me va a olvidar este día, quizá la despedida, quizá dejar algo en especial que dejaste en Honduras. En el proceso sí recuerdo mucho un día que sí me marca y sí como que tengo como ese sentimiento de culpa y siempre lo hablo con mi prima, que es la que sí le dieron asilo en Estados Unidos. Porque yo recuerdo que un día antes de cruzar ilegal, o sea, un día antes de cruzar el río, estábamos peleando y peleando por una tontería. Y así nos cruzamos peleadas. Entonces, yo nunca me imaginé que ese iba a ser el último día que yo la iba a ver. Y sí, ahora que lo pienso, yo digo como yo debía aprovechar el tiempo a estar con ella, a platicar con ella, a abrazarla. Y sí, creo que eso sí es lo que creo yo que como que todavía me duele un poquito. Y siempre le digo a ella, es que yo voy a hacer todo lo posible para que volvamos a estar juntas, porque nosotras crecimos juntas. Somos tres, mis dos primas y yo, que vamos casi seguidas de edad. Entonces, a las tres nos tocó salir adelante juntas, a las tres nos tocó vivir la adolescencia, todo juntas. Entonces, sí, fue muy difícil separarme de ella. Y bueno, ya resumiendo todo en general, yo literalmente perdí todo, Mónica. Yo perdí un poco a mi familia porque una parte quedó en Honduras, otra parte estamos aquí. Yo perdí el hogar donde vivía y realmente te das cuenta, o sea, yo me di cuenta en ese momento cómo la migración te ayuda a aprender cosas o te obliga a hacer cosas que en tu país jamás imaginaste hacer. Te obliga a salir de tu comodidad y ay, no sé, yo es que no sé cómo explicarte porque literalmente puedo empatizar con aquellas personas que les tocó migrar y que les tocó dejar todo en su país para empezar aquí una vida desde cero, que les tocó dejar su comodidad, tal vez allá tenían trabajo, casa, y fue algo que a nosotros nos pasó. En Honduras teníamos todo, o sea, no éramos millonarios, pero no nos faltaba nada, y teníamos ese hogarcito seguro que mi familia y mi abuelita con mucho sacrificio había construido, y verla a ella la cara y explicarle que lo perdimos todo, o sea, cuando ella lleva años sacrificándose porque nosotros tuviéramos ese hogar. Y sí, también lo que me duele es dejar a mi abuelita allá porque ella todavía no puede venir acá, yo no puedo regresar. Entonces, sí es muy difícil porque yo me crié con ella, yo he vivido toda mi vida con ella, para mí ella es mi mamá. Entonces, dejarla allá y, o sea, que todo esto haya afectado nuestra relación física es muy fuerte. Creo que es una de las cosas que todavía me siguen doliendo y que creo que me van a marcar por el resto de mi vida. Sí, sí, definitivamente así es, Mónica. Hay este tipo de migraciones creo que dejan una cicatriz más honda y sobre todo cuando no hay esa posibilidad de retorno. O sea, en este momento no, quizá a futuro se pueda presentar, muy a futuro, estamos hablando de que tienen que pasar muchos años para que eso se pueda volver a dar. Si hoy tuvieras la posibilidad de ir a Honduras, ¿qué sería lo primero que harías? Ay, ir a ver a mi abuelita. Definitivamente ir a verla porque ella está allá. Y no, aprovechar el tiempo con mi familia, definitivamente. Yo jamás me imaginé estar lejos de ellos. No, y sobre todo me marca mucho mi abuelita porque mi relación con ella es extremadamente especial. Yo a ella la amo demasiado y no, sí, me duele tener que hacerla esperar a ella un gran tiempo hasta que ella pueda venir acá.
Pero yo sé que no es imposible tenerla acá. Yo estoy trabajando en eso para que podamos estar nuevamente juntas. Yo siempre le digo a la gente como yo todavía no soy feliz porque yo tengo ese vacío todavía que lo tengo que llenar. Yo voy a ser feliz hasta que ella esté aquí, porque para mí mi tranquilidad es ella. Yo, es cierto, ya no hay personas siguiéndome, ya no hay personas encima de mí viendo qué hago, qué no hago, dónde estoy. Pero, o sea, hay tranquilidad, hay paz, pero mi corazón no se siente en paz. Y siento yo que voy a encontrar esa paz hasta que ella esté aquí conmigo. Ay, Moni, gracias. Gracias por abrir tu corazón y contarnos esas historias reales, sin filtros, sin necesidad de aumentar o quitar quizás. Me alegra mucho que estés aquí, que estés disfrutando de este país, que puedas abrirte muchas oportunidades, muchas puertas para que empieces una vida en la que estés segura, tranquila y que no tengas que huir. Quisieras despedirte con un mensaje para la gente que te está viendo, sobre todo para los jóvenes, ¿sabes? Como que la experiencia que tú has vivido ha sido realmente fuerte. Y no sé, algún mantra, alguna frase que a ti te llene todos los días y te motive a aguantar esa pérdida que todavía tienes por tu abuela. Sí, hay algo que yo siempre trato como de tener en mi mente y es no compararme. No me comparo y si voy a llegar a compararme, no me voy a comparar con quién era yo hace un año. Me voy a comparar con quién era yo antes de emigrar. ¿Por qué no? No somos los mismos. Somos una versión 10 veces más resiliente. Esa frase yo siempre trato de recordarla porque sí, para mí hay un antes y un después de haber migrado. Así es, Moni. No volvemos a ser los mismos y más, y sobre todo después de este tipo de migración tan traumática. Sí. Gracias, Mónica Roda, por estar aquí. Me dio mucho placer escucharte, mucha nostalgia y de verdad que ha sido un episodio bastante conmovedor. Sí, muchas gracias a ustedes por el espacio y la oportunidad. Gracias, espero verte en otra oportunidad y quizás contándome cosas mucho más alentadoras que estas, que son reales, que son historias de migrantes y bueno, que eso es lo que hacemos aquí en este podcast. Yo soy Mónica Salazar, en la producción estuvo Andrés Figueroa y en la postproducción de este episodio la agencia Stroke. Bye bye.